Ya estamos lanzados prácticamente en la campaña electoral de las PASO primero y de las elecciones de medio término en octubre próximo. Estamos en contacto telefónico con el consultor Enrique Zuleta Puseiro, analista político. Enrique, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo López es mi nombre. Buen día, encantado, ¿cómo están? Gracias por atendernos, estamos muy bien. Enrique, bueno, empecemos primero por algunas encuestas que se han conocido el fin de semana, algunas lecturas preliminares que se hacen de este arranque de las elecciones de medio término. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que la elección central es sin lugar a dudas la de Buenos Aires. Yo creo que más que por la significación de Buenos Aires, que es muy importante, porque ahí se está dando a pleno la competencia política, los sectores que han logrado, vamos a decir, singularizarse, identificarse frente al electorado. Allá hay un kirchnerismo en estado puro, que es un fenómeno que hoy casi está reducido a la provincia de Buenos Aires y a Gran Buenos Aires. Allí está Sergio Massa, con poca presencia nacional, pero una presencia emergente, un lugar que crece en las últimas semanas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Allí está también el gobierno, Cambiemos, con sus mejores elementos, sin lugar a dudas. La gestión de María Eugenia Vidal es central para identificar a lo que es hoy Cambiemos, aunque cada provincia presenta, por supuesto, una realidad propia, distinta. Buenos Aires hace todo en el centro, y creo que todos aceptaron que la pelea, la pulseada mayor sea Buenos Aires. Allí, en el momento inicial de la campaña, Cristina Kirchner le está sacando una levísima ventaja a Cambiemos, es una ventaja de unos 2 puntos aproximadamente, pero si lo que crece es el porcentaje, es porque la elección se ha despolarizado frente a la hipótesis central que tenía Cambiemos de que la elección se iba a polarizar. Allá han surgido Sergio Massa, creció 2 puntos en los primeros 15 días, de 16 a 19, 3 puntos. Randazzo, que es un intento de un sector importante del kirchnerismo de diferenciarse de Cristina, ha crecido del aproximadamente 5 al 7%, entonces eso hace que el 25% del electorado esté votando terceras opciones. Y en los porcentajes, entonces, Cristina Fernández Kirchner, casi sin crecer en votos probablemente, está creciendo en porcentajes, y esos 2 puntos que lleva de ventaja, lo primero que ha hecho es preocupar seriamente al gobierno, y con toda razón, porque la mayor parte de las hipótesis que tenía el gobierno no se están cumpliendo. Y entonces la campaña ha hecho ya una campaña con un arco abierto de temas. Bien. Los programas, las propuestas, los candidatos, los tiempos, las confrontaciones, los medios están allí en Buenos Aires. Enrique, ¿es 35 o 33? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? No, son 2 puntos. ¿Pero de cuánto digo? 32,4 a 33,4 a 31,9. Bien lo dijo usted recién, la campaña, el gobierno la quería plantear más centrada en lo político, o el eje en varias cosas. Primero, polarizarla, sí, de 2 puntos. Segundo, que lo que hubiera una disputa entre el pasado y el futuro. Ahí va la pregunta, porque si uno hubiera un plebiscito que fuera sobre el futuro, sobre el modelo hacia adelante. Me parece que al final ha terminado siendo una elección, vamos a decir, sobre el presente riguroso. La política económica ha ocupado el centro. Se pensaba o se quería que fuera una elección más política que económica, que la gente dejara por un momento de lado las dificultades del programa económico, pero no, la economía se centró en el centro, no tanto la economía del bolsillo, sino la idea de la economía como forma de testear si las propuestas, si las promesas, si sobre todo la convocatoria que tenía Cambiemos está o no acompañada por los hechos. La política económica dista de ser para la mayor parte de la ciudadanía una cuestión obvia, y me parece que además de las necesidades de la gente, el hecho también que para incluso un sector importante del propio que votó a Cambiemos, vamos a decir, en el balotaje, hay exigencias que no se están cumpliendo. Muchos aspectos de la política oficial se parecen mucho a la política del kirchnerismo. Cada semana ha habido que poner en marcha iniciativas forzadas, fuera, vamos a decir, de programa, incluso para un electorado propio, que no propio por identidad, sino propio porque
estratégicamente significó una alternativa, allá hay problema. Entonces el gobierno no sabe muy bien si tiene que salir a cuidar lo propio con más fuerza incluso que lo que podría ser ir a buscar ese electorado independiente, que insisto, en Buenos Aires es muy amplio como en todo el país, y han salido otros que le disputan el electorado independiente. Massa y Randazzo le están sacando más votos a Cambiemos que a kirchnerismo, que está broquelado en su 30%. Se sabía que eso era invulnerable y no lo ha roto ni siquiera una fuertísima campaña negativa que ha soportado Cristina Fernández de Kirchner, que está soportando, y no sabemos hasta dónde va a llegar incluso a medida que avanza la campaña. Zuleta Puseri, pareciera que el gobierno quiere hacer como las dos cosas. Primero, hay una clara intención de avanzar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo político, la expulsión de Debido, por ejemplo. O Gil Carbó, tal vez. Sí, es otro de los ejemplos, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Acaban de poner preso al contador de la familia Kirchner. A Vudú se le desmorona la coartada de que Moneta le pidió el dinero para comprar Sicone. Digo, por ese lado es como que mantiene al votante tradicional, ¿sí? O quien lo votó en el 2000... Al núcleo duro, digamos. En 2015. El núcleo duro le exige conducta en eso. Pero por el otro lado, da el 50% de descuento para los empleados públicos en Buenos Aires, a través de los que están obviamente bancarizados con el Banco Provincia. Lo más discutible tal vez sean los créditos a Asignación Universal por hijo, tasas negativas, bueno, y con plata de ANSES. Exactamente, la tarjeta argenta, etcétera, etcétera. O sea, como que está tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Para usted, estas elecciones se van a decidir más o quiénes son los que deciden su voto para evitar que se vuelva, ¿sí?, a lo que había pasado, o quiénes son los que deciden su voto teniendo en cuenta que la plata no le alcanza. Bueno, son muchas cosas. El votante no va a aceptar que le simplifiquen las cosas, o esto o esto. Uh-huh. El votante quiere todo, primero quiere que las cosas funcionen, no quiere que esta elección intermedia trabe al gobierno, quiere que el gobierno funcione, pero no a cualquier costa. Le tiene miedo, vamos a decir, a la política económica. El apoyo es muy escaso, es solo un 17% a nivel nacional el que apoya a la política económica, pero eso ocurrió desde el principio, en el momento que llegó Mauricio Macri, tuvo y tiene un crédito amplísimo en casi todos los rubros, menos en la política económica. Uh-huh. Me parece que el problema es salir a previsitar la política económica. Si uno mira a favor de quién está usted, a favor del gobierno o de la oposición, bueno, mire, ni una cosa ni la otra te dicen todos, y en el voto cuando tiene un candidato ponen otra cosa, pero lo que pasa es que si uno los fuerza a esa pregunta de alguna manera forzada, insisto, ¿no es cierto? Bueno, le lleva 10 puntos Macri a Cristina Fernández de Kirchner, incluso en la tendencia de voto de diputados nacionales, midiendo todo el país, no solo Buenos Aires. Uh-huh. Allí Cambiemos lleva 10 puntos de ventaja prácticamente. Esa elección nacional que interesa muy pocos, uno puede enviar a un diario, una radio, una encuesta, ni le importa, digamos, al periodismo, y tampoco creo a ninguno de los actores de la campaña les interesa discutir lo nacional. Lo nacional creo que Cambiemos tiene una ventaja, no es una ventaja estratégica, sino que es una ventaja producto de que en esta elección intermedia sectores muy importantes de la sociedad quiere que las cosas funcionen, no a cualquier costa, insisto, pero quiere que funcione, sí. No quiere que un voto de protesta pueda trabar o que pueda significar una barrera para que continúen las cosas evolucionando hacia un futuro que todos descuentan va a ser mejor que el presente. Las imágenes del futuro son muy fuertes, casi el 60% de la gente cree que las cosas van a mejorar. Ahora, van a mejorar no por el milagro, cree que ha habido sacrificios, que ha habido conducta, que ha habido disciplina, que ha habido incluso transparencia en muchísimos sectores del gobierno, y eso le suena, le cierra, lo convoca mejor, pero insisto, no son decisiones que se toman uh-huh. por confrontaciones así dicotómicas, sí, blanco o negro. Le gustaría a todos que eso fuera así, pero la gente tiene un voto complejo, quiere todo al mismo tiempo, cree que todo se puede hacer al mismo tiempo, pide, por ejemplo, concertación, un sector muy importante de la sociedad, fue el 90% apenas llegó Macri y hoy es el 60%, quiere ante todo que se pare el péndulo,
que se pare la pelea de todos contra todos y que la política haga lo que está haciendo la gente, trabajar para la concertación, para la convergencia, para la superación de los problemas que hemos heredado. ¿Le cree la gente a Cristina Kirchner candidata sin Delía, sin vudú, sin los que la rodearon hasta no hace mucho? Y hoy cuando presenta un acto político, Cristina no los muestra directamente. ¿Le cree a esa candidata o la gente se acuerda de quienes están detrás o quienes estuvieron hasta hace poco detrás de Cristina, en la foto, detrás de la foto? Ese 30% que, insisto, si se polariza la elección puede llegar a ser un 35%, cree en Cristina, no por una cuestión de fe o de confianza religiosa, como le gusta mucho señalar, sino porque es un sector que vota defensivamente. Ella con gran inteligencia ha identificado eso y dice defiéndase, un voto defensivo. La idea de ser es defenderse es una idea vieja del peronismo y del populismo, es una idea que nació, es como el no pasarán de la guerra española. Bueno, en la guerra española fue muy fuerte el ser es defenderse de Ramiro de Maeztu, ¿no? Son todos eslogans del más fuerte y rancio populismo tradicional. Me parece que esa gente jamás creyó en Macri, diga lo que diga. Le gustaría que hubiera una superación, que fuera algo mejor, y cuando lo ve a Cristina con el libreto del 2007, porque es eso, no olvidemos que en el 2007 Cristina Fernández de Kirchner llegó con la idea de la institucionalización, de la transversalidad, incluso incluyó a Cobos, claro, un vicepresidente radical, hizo un acuerdo con 8 provincias radicales, y me parece que eso que fue un signo, vamos a decir, de transversalidad, de moderación, no es algo que Cristina invente. Esa fue la Cristina originaria. A la muerte de Kirchner todo eso se desequilibró y los sectores más yo diría extremistas en su visión de la política como lucha agonal, digamos, primaron dentro de Cristina Fernández de Kirchner, y eso determinó el fracaso de su gestión. Por otra parte, pensemos que cuando Cristina Fernández de Kirchner se derrota, se retira derrotada ella, y perdió ese kirchnerismo por 3,5 puntos a nivel nacional. La Argentina no es un péndulo que la gente cancele las cosas como le da la gana, sino como puede. Me parece que la gente se adapta, vamos a decir, a una política que no le suena, que no le cierra. Creo que esta es la elección donde la gente tiene más distante a la política, donde se enfervoriza menos. La gente no vibra pasionalmente por esta campaña, la mira con interés, con curiosidad, con pesar, con algo de bronca. Le gustaría una política mejor, una política de ideas, una política más generosa, menos narcisista. Pero la verdad de las cosas es que eso es lo que tiene, y creo que la sociedad mira esto con una justificada esperanza de que las cosas funcionen, no porque los actores de la política funcionen, sino porque la realidad da para que la Argentina funcione. Zuleta Posario, la última consulta. ¿Qué puede llegar a pasar en un escenario donde Cristina aventaje, aunque sea levemente, como dice usted, por 1 o 2 puntos, aventaje en provincia de Buenos Aires? Si bien en materia institucional no cambiará mucho, ¿sí? La composición de las cámaras no variará demasiado y no tendrá mayoría tal como sucede ahora el oficialismo, ¿qué puede llegar a pasar con un triunfo de Cristina y Cristina en el Senado y consolidada allí? ¿Qué puede llegar a pasar con el gobierno? Bueno, vamos a decir, Cambiemos fue una coalición electoral exitosa que logró victorias muy importantes en el terreno de la coalición legislativa, es decir, del voto pasó a los escaños. No pasó por una etapa que es la de la coalición efectivamente gubernativa. Ha gobernado el PRO, el radicalismo acompañado, tiene ministerios muy importantes, pero eso no basta para pensar que es un gobierno de coalición. Un triunfo de Cristina lo que puede hacer es que ese gobierno de coalición no llegue, y que el PRO trate de extremar, vamos a decir, su visión de la política, tratando de jugar a todo o nada ese periodo que le queda. Se dificulta notablemente al no ver un gobierno de coalición una propuesta reelectoral, ¿no es cierto?, de reelección. Esa sería la principal dificultad. Tendría que tratar de gobernar
dejando atrás esa idea de gobernar solo, tendría que recibir ese mensaje y trasladarlo a un gobierno de coalición. Probablemente Macri no esté preparado para un gobierno de coalición, está preparado para gobiernos como los que ha tenido en Buenos Aires, que son gobiernos que se basan en el voto, se basan también en la posibilidad de enhebrar acuerdos en las legislaturas. Es un buen negociador, logró más de 70 leyes Macri en el Congreso. Sin embargo, me parece que lo que quedaría obturado, obstaculizado, sería un gobierno de coalición donde se puede incorporar otras fuerzas políticas y sobre todo otras visiones de la política, y la economía le ceda el paso a un modelo económico más abierto, más competitivo, más creativo y con capacidad para enfrentar las reformas de fondo. Un Macri derrotado en Buenos Aires difícilmente puede afrontar muchas de las reformas de fondo que son claves: la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma de la salud, la reforma bancaria. Sí. Y el otro escenario, Zuleta, si Cristina pierde por 1 o 2 puntos también. No, yo creo que ahí Macri va a poner el acento en su victoria nacional, porque si pierde por algunos puntos, incluso perdiendo Macri en Buenos Aires, gana a nivel nacional. Sí. Yo creo que extremaría cualquiera fuera la diferencia esa política y no tendríamos prácticamente elección en octubre. Las PASO serían ya un momento en el cual el gobierno pondría en marcha una cantidad de iniciativas muy fuertes, y me parece que eso lo necesita el país, porque el país está absolutamente paralizado, ¿no? No ha logrado victorias tempranas en materia económica, y eso amenaza con muchísimo la política social. Si no, veamos los datos que hay. Yo creo que en ese momento las PASO prácticamente darían paso a un nuevo gobierno, y me parece que ese nuevo gobierno estaría muy centrado en extremar las características del modelo económico de Macri. No creo que eso implicaría una dificultad ya muy seria para cualquier política gradualista, y habría que ir a fondo en las cosas. Me parece que esos son escenarios que no son nada difíciles que se produzcan. Es que se acaba el cristinismo si pierde Cristina. Yo creo que el cristinismo es el peronismo, vamos a decir, de izquierda. Sí. Es un peronismo que ha llegado para quedarse, porque es una característica central de la política latinoamericana. Era muy raro ya esa pervivencia del peronismo como un movimiento uniforme, vamos a decir, disciplinado, jerárquico, vertical. Me parece que el peronismo va a seguir buscando su identidad, cosa que está haciendo con mucho éxito en casi todas las provincias argentinas. La falta de una visión central en el peronismo ha hecho que se consoliden una cantidad de gobiernos provinciales que son gobiernos que tienen muy buena imagen de gestión, gobiernos más jóvenes. Casi todos los gobernadores tienen hoy muy buen apoyo de sus sociedades. Ningún gobernador está en emergencia. Lo que está en emergencia son las provincias, sobre todo la gestión económica de las provincias, pero no tanto por los gobernadores, sino por la política económica, que ha dejado realmente muy comprometidas a la mayor parte de las provincias, sobre todo endeudadas en dólares, en un momento en que la política económica requiere mucho más realismo y menos ficciones y menos endeudamiento hacia el futuro. Zuleta Puseiro, gracias por el contacto con Radio Shopping de Córdoba. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. El analista político consultor Enrique Zuleta Puseiro, analizando lo que está sucediendo en la política argentina. Con algunos números, ¿no?, de encuestas. En Buenos Aires, ahí por 1,5 puntos, Cristina por arriba de Cambiemos, Unidad Ciudadana por arriba de Cambiemos. Después viene Un País, Massa, según los números de Puseiras, con 19%, Frente Renovador con 7%, el partido de Randazzo. Y ¿qué más? No es Frente Renovador, no, Florencio Randazzo. Yo puse FR y es Florencio Randazzo. Y después, por más que pierda en Buenos Aires, según estos números, Cambiemos gana en el total país, dice Puseiro, con un 10% por encima de su inmediato competidor. Bueno, ahí están algunas visiones de lo que puede llegar a pasar con la política y las elecciones del espacio fuerte, eso, ¿no? Si Cristina no hace una buena elección ahora en las PASO, dice que directamente no va a haber elecciones en octubre, dice Zuleta Puseiro.